Hola. Ahora. Bueno, creo que estamos todos. Ya sabemos que dejar el café cuesta, pero yo creo que esta mesa lo merece. Bueno, en primer lugar, en nombre de Natic, Paco, lo siento, pero necesitamos reiterar esa felicitación. Es para nosotros un honor que alguien de la Junta haya sido nombrado para un cargo de la responsabilidad del que ha sido nombrado. Muchísimas felicidades. Nominación del todo merecida. Otro aplauso. Eso es, un aplauso. Dicho lo cual, como entenderéis, hoy hemos tenido el lujo de contar con Paco, que evidentemente nos ha hecho un hueco en la agenda por el cariño que le tiene a Natic, pero le vamos a tener que permitir que se ausente la mayor brevedad porque tiene que atender otros compromisos, con lo cual vamos a empezar la mesa sin mucha dilación, además porque tanto a Paco como al resto de ponentes los conocéis, todos han formado parte de la Junta en algún momento de Natic, lo cual es bastante curioso, ¿no? Cómo evoluciona la vida. Para mí es un honor estar aquí con todos ellos. Y bueno, sin más, voy a darles la bienvenida y no los voy a presentar porque es que no necesitan presentación. Evidentemente, el background de todos ellos es legal, muy robusto, muy relevante. Son personas muy conocidas en el mundo de la protección de datos y de eso va nuestra mesa. De hecho, vamos a empezar por Paco para que cuando él lo estime conveniente pueda salir. Y luego seguiremos con la autoridad catalana, con Joana y también con el presidente de la PEP, Marcos Judel. ¿Vale? Pues sin más presentaciones, Paco, ya sabemos que hoy nos contarás poquito, nada. Pero bueno, habíamos pensado que quizás hoy podrías compartir algunos aspectos relevantes del informe en el que has trabajado recientemente sobre la actividad sancionadora de la EPD. Pues sí, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por las reiteradas felicitaciones. Yo estoy muy emocionado y también os agradezco muchísimo el reconocimiento porque bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y sabéis lo que hemos luchado, ¿no? Así que nada, de verdad que es de corazón y efectivamente no tenía que estar yo hoy aquí, pero bueno, no podía no estar. Entonces, lógicamente, pues he hecho un esfuerzo para poder estar un ratito con vosotros y también hablar tranquilamente, ¿no? También quería acordarme de Jesús Acevedo, que no ha podido estar hoy aquí porque es por problemas de salud, y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte y le deseamos todos una pronta recuperación. De hecho, dudo si el terremoto de Sevilla hoy ha venido causado por su mal enfado por no poder estar aquí. Pero bueno, dicho esto y agradeciendo también las palabras de la moderadora, bueno, sí, efectivamente quería hablaros un poco del informe, no el informe propiamente en sí, ¿vale? El informe, no sé si lo sabéis, pero este año, conjuntamente con el ISMS, pues se ha publicado un informe sobre la actividad regulatoria de la Agencia Española de Protección de Datos y de las agencias europeas en el año 2024, ¿vale? Es un trabajo que se viene haciendo, Carlos lo conoce muy bien, que está aquí hoy con nosotros, se viene haciendo anualmente, ¿vale? Y eso nos permite, y es lo que quiero incidir, en poder tener conocimiento de cuál es la evolución o cuáles son las tendencias desde el punto de vista no solo sancionador, sino sobre todo desde el punto de vista de denuncias, ¿vale? El año 2023, todavía no tenemos datos cerrados de 2024, la agencia recibió 25.000 denuncias. O sea, imaginaos no solo la dificultad, la complejidad en la gestión, sino sobre todo en la tipología de distintas denuncias que pueden recibir un organismo regulador como la agencia y sobre todo la temática, ¿no? Las distintas temáticas en las cuales el ciudadano pues, puede estar presentando denuncias. Eso complica mucho lo que tiene que ver con la gestión, pero eso nos permite también concluir que derivado de esta gran actividad denunciante, llamémoslo de esta manera, pues lógicamente el organismo regulador, la autoridad de control reacciona y de ahí el alto número de sanciones, o de resoluciones sancionadoras, mejor dicho, perdón, que tenemos en España, ¿vale? Esto desde un punto de vista analítico me parece que es un dato interesante. Yo creo que en primer lugar nos deberíamos preguntar por qué el ciudadano español denuncia más que el ciudadano del resto de otros países europeos. Esto es una buena cuestión. No hay un estudio, no hay un informe que, desde que yo conozca, que haya analizado esta tendencia, pero sí que me parecería interesante verla y ahora os preguntaré por qué, ¿no? En segundo lugar, también quería decir que efectivamente la tendencia sancionadora de la agencia es muy destacada con respecto al resto de vecinos europeos.
Y eso, en cierta manera, también demuestra el compromiso que tiene la autoridad, ¿no?, en la defensa del derecho fundamental a la privacidad y a la protección de datos. Es decir, aquí en España, pues, esto me pasaba, y os cuento esto porque me pasaba mucho en INCIBE, ¿no? Perdonad que me vaya ahora, pero en INCIBE decían, oye, salió una noticia que dicen que España es el tercer país más ciberatacado del mundo. Decíamos, hombre, en primer lugar, eso no es cierto, porque no estamos más ciberatacados que China o que Estados Unidos, como os podéis imaginar, ¿vale? Pero nosotros lo veíamos al revés, decíamos, esto es una buena noticia. Es decir, no es que recibamos más ciberataques que otros países, sino que tenemos unas capacidades de detección de ciberataques mejores que muchos otros países. Y, por lo tanto, nuestras capacidades nos permiten identificar ciberataques que otros países no conocen, no están identificando y, por lo tanto, están expuestos a este tipo de riesgos. En la parte de protección de datos me parece algo parecido. Es decir, si España es un país cuya autoridad de control publica tantas resoluciones sancionadoras, significa que se está haciendo un trabajo muy intenso para poder gestionar esas 25.000 denuncias y, a partir de aquí, el poder proteger a los ciudadanos, ¿no?, o el derecho de los ciudadanos a la protección de datos. Entonces, en ese sentido, creo que el informe refleja bien un poco esta comparativa con otros países. El informe, no sé si está publicado, bueno, se lo pedís a Carlos después, no sé, y ISMS lo había publicado en abierto el informe, ¿te consta? Sí, ¿no? Bueno, pues lo encontraréis en la web del ISMS y en LinkedIn, y ahí podréis ver un poco cómo se ha estructurado esa información, ¿no? Ya digo, no quiero entrar tanto en números, que me parece casi anecdótico, porque los números son números y van cambiando, pero sí que quería, en este foro, traer un tema que es el de la, si podemos llamarle inteligencia, pues le llamamos inteligencia, ¿no? O sea, esta capacidad que deberemos tener los abogados, sobre todo los digitales, no solo de manejar datos, que los datos están ahí, son muy interesantes, sino sobre todo de analizar esos datos. O sea, ¿qué significan los datos que aparecen en informes como el que estamos comentando, ¿no? ¿De qué manera, o sea, cómo debemos interpretar nosotros internamente y para nuestros clientes estas tendencias de denuncias, estas tendencias sancionadoras? ¿Por qué este artículo está siendo más sancionado que aquel otro? Y toda esta información, al final, lo que nos permite es tomar buenas decisiones. O sea, el mensaje que os quiero trasladar aquí es que tenemos herramientas, sobre todo gracias a la tecnología, que nos permitirán tomar decisiones más adecuadas, más acertadas. O sea, no quiero aquí, no, es que tenemos muchos números y muchos datos, olvidémonos de los datos. O sea, pensemos en la importancia que tiene la tecnología o la ventaja que nos ofrece la tecnología a nosotros para poder identificar esa información, para poderla procesar y, sobre todo, para poder tener o tomar decisiones correctas a la hora de cómo priorizamos las reacciones, ¿no?, o los esfuerzos por parte de las entidades y organizaciones a la hora de proteger la información personal de las compañías, ¿vale? ¿Dónde tenemos que poner el foco? Imagino que a todos nos ha pasado que no sabes por dónde empezar. O sea, viene el cliente, oye, te voy a adecuar. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por las transferencias internacionales de datos? ¿Empezamos por el RAT? ¿Empezamos por los PIAs? Bueno, pues habrá que priorizar, ¿no? Y una manera de priorizar es precisamente esa, el riesgo, ¿no?, la aversión al riesgo. Es decir, cuál es la situación ahora mismo, con los números y analizándolos, más arriesgada para la compañía. Y a partir de aquí que podamos priorizar, en cierta manera, los esfuerzos. Eso es un poco el mensaje que trata de trasladar este informe, en el sentido de ofrecer esa información, pero sobre todo lo que os invito es que leáis esa información y esos datos con ojos críticos, ¿vale? Que seáis capaces de interpretar qué significa eso para vuestros clientes o para las entidades a las cuales estáis asesorando, ¿no? Es un pequeño cambio desde el punto de vista de la abogacía o de la gestión de la abogacía, que ya no nos limitamos a decir, uy, el artículo 5 es el más sancionado, sino que también podemos explicar por qué, cuáles son los motivos por los cuales ese artículo es el más sancionado, y a partir de aquí, pues asesorar, creo que mucho mejor al cliente o de una manera mucho más focalizada, ¿vale? Es un poco el mensaje que quiero trasladaros. Adicionalmente, si me permitís, porque como no puedo después replicar, me consumo todo el tiempo, en el informe sí que aparecía una cosa que me llamó mucho la atención y que también quería compartir con vosotros. No estáis esperando nada morboso, no lo es, perdonadme, pero me voy de la protección de datos, quizá en otra ocasión. Pero me llamó mucho la atención la tendencia clara de la reclamación de los ciudadanos una vez se han visto infringidos sus derechos a la protección de datos. Sabéis que esto viene recogido en el artículo 82 del reglamento. La verdad es que era una tendencia que no teníamos muy identificada, casi prácticamente era anecdótica. Una señora en Holanda una vez reclamó y le dieron 300 euros. Anteayer se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea una sentencia del Tribunal de Justicia
condenando a la Comisión Europea a pagar 400 euros a un señor, porque en el botón ese, lo conocéis, ¿no?, que enviaba sus datos a Estados Unidos porque tenía un botón de Facebook, bueno, que había, y condenó a la Comisión a un pago de 400 euros, ¿vale? Insisto, la anécdota no son los 400 euros, que, bueno, que me puede parecer más o menos interesante, pero que quería vincular esto con otra noticia que habéis visto ayer, que es que España va a aprobar una ley para transponer la directiva de demandas colectivas, ¿vale? Todo esto, si incluimos un tercer factor, que fue que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, me parece que fue el año pasado, dijo que la infracción de la normativa de protección de datos puede ser considerada una práctica comercial desleal y, por lo tanto, abrir una vía civil, ¿no?, a ese proceso administrativo que todos conocemos y del cual no solíamos recibir ningún tipo de indemnización, pues creo que es una tormenta perfecta, ¿vale? Porque es una persona, un ciudadano, pues puede haber infringido sus derechos, conjuntamente con otros ya se pueden unir, no solo para reclamar ante la agencia, sino para reclamar en tribunales y ya no pedirte 400 euros, sino pedirte 10 millones de euros o 100 millones de euros, siguiendo el modelo norteamericano. Esto yo creo que es una realidad, una tendencia que se está empezando a consolidar, por lo menos desde mi punto de vista. Creo también que quería exponerlo aquí, en cierta manera, para que reflexionemos también sobre hacia dónde va a ir todo este tema de la protección de datos y de la competencia desleal, etcétera, etcétera, y añadir una cosa más. Claro, todo esto está derivando, y es una alerta que nos manda la Cámara de Comercio Americana en Europa, la AmCham, que publicó un informe hace pocos meses donde alertaba de la proliferación de determinadas organizaciones / asociaciones que se dedican precisamente a esto, ¿no?, a aglutinar los intereses colectivos de personas afectadas por la infracción de una normativa, y lo que están haciendo a través de plataformas digitales es coordinar estos intereses, presentar demandas colectivas y reclamar indemnizaciones cada vez más altas. Esto en Portugal parece ser que se ha convertido, iba a decir un problema, pero no quiero ponerlo así, sino una realidad, que posiblemente en España, que ya hay algunas plataformas que se dedican a esto, pues puedan empezar a coger algo más de peso y, sobre todo, pues que lo tengamos en cuenta, ¿no?, como profesionales del sector de la privacidad y la protección de datos, pues que también sepamos o tengamos en el radar el riesgo añadido que a lo mejor no teníamos hasta la fecha identificado de ya no es solo incumplir el RGPD y que me multen, es que luego me vienen los afectados y me pueden presentar una demanda por la vía civil, ¿no? Es un poco lo que quería compartir con vosotros, porque me parece que es algo bastante novedoso y que a lo mejor no teníamos bien identificado en nuestro plan de riesgos o nuestra planificación de asesoramiento a los clientes. Como vinculado con la protección de datos, al final podemos acabar moviéndonos en otras áreas del derecho, ¿no? Por eso siempre decimos que el abogado digital es transversal, ¿no?, que no es digital, sino que es abogado. Y bueno, me parecía interesante también, como algo un poco, por salirme un poco de los grandes discursos que hemos oído antes, que me han parecido fantásticos, intentar concretar algo y también pues, que nosotros como abogados, y sobre todo en esta casa, que también a partir de ahora pongamos un poco el foco en estos riesgos que a lo mejor estaban por ahí, pero que no éramos capaces de vincularlo de alguna manera a la protección de datos. Bueno, no sé si lo conocíais o no, pero bueno, en cualquier caso me parecía interesante traerlo a la mesa de hoy y a partir de aquí, pues bueno, si de ahí salen más cosas, pues lógicamente bienvenidas, ¿no? Y esto lo quería poner en relación con el trabajo que ha hecho la Autoritat Catalana, que con los frías que os contará la Joana, que es un trabajo fantástico y que aprovecho para felicitar, porque eso refleja también un poco este cambio de tendencia de cómo todo ya, que nosotros lo sabemos hace tiempo, pero la gente no, todo va hacia lo digital, a los nuevos problemas digitales, los nuevos compromisos que tenemos que asumir con respecto a los nuevos conflictos y retos digitales y, bueno, todo esto al final lo que refleja es que estamos muy centrados en lo digital, pero no nos olvidemos jamás de otras cosas vinculadas con el derecho que también pueden ser relevantes para nosotros y para el asesoramiento que prestabais o prestáis o prestamos. No sé todavía cómo expresarme. Supongo que a partir del lunes ya haré clic, pero todavía tengo alguna confusión. Así que nada, que muchísimas gracias por la atención y disculpadme por la rapidez y por la brevedad, pero bueno, como decía Esther, pues tengo que ir. Gracias. ¡Arriba, Jesús! Muchas gracias, Paco, por supuesto. Oye, pues con estas palabras de Paco nos quedamos, por supuesto, la litigiosidad. Importantísimo, ¿eh? O sea, a nivel de nuestro colectivo es un tema trascendental. Absoluto. Ahora Marcos abundará en eso, pero tela la que se nos dice. Adelante, Paco, gracias. Absolutamente relevante, si lo es seguir las resoluciones efectivamente tanto de lo administrativo como de lo judicial y, por tanto, también estas nuevas vías de litigiosidad que se nos pueden abrir a los que tratamos datos.
Cambiando un poco de tema y agradeciéndole a Paco pues, ese esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros, seguimos en esta mesa y ahora vamos a seguir de la mano de la autoridad catalana y vamos a ver un poco de la mano de Joana Marí. Joana, gracias por tu tiempo también. Pues cuáles son los retos que una autoridad se le presentan por delante para este 2025. Joana. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Enatic la invitación para participar y, en este caso, a Esther, que es compañera de guerra últimamente en el tema del modelo FRIA. Y planteándonos un poco esto, ¿no? Es decir, cuáles son los retos que nos hemos planteado para este 2025, creo que es importante partir de la idea de que en el 2023 hicimos un plan estratégico con un cambio de 23 a 28, con un cambio de paradigma importante de cómo tenía que funcionar la autoridad catalana. En este caso, el eje central sobre el que nos movíamos, o uno de los ejes era el de ser más cercanos tanto al ciudadano como a las propias organizaciones, y en este ámbito concreto, el de las organizaciones, a lo que sería, por una parte, a los delegados de protección de datos y, por otra parte, a lo que serían las personas que tenían funciones o estaban encargadas del cumplimiento de la normativa de protección de datos. Todo esto se centraba en la idea de buscar o dotarlos de formación y de instrumentos que efectivamente les fueran útiles en su día a día. Y a partir de aquí, digamos que un área que ya existía, que era la de proyectos estratégicos y que está también muy vinculada con la unidad que lleva consultoría, muy vinculada básicamente porque las lidero yo, que somos pocos, con lo cual nos repartimos todo. Pero bueno, creo que has ido bien en este sentido de anudar, por una parte, lo que es el enfoque estratégico y desde arriba hacia lo que es la concreción hacia abajo de realmente llegar a los delegados de protección de datos y a las otras personas que tienen también obligaciones en este ámbito. Es decir, en lo que yo me centraré ahora, que no es algo que haya dejado de lado la autoridad catalana, pero que no es el enfoque que queríamos darle hoy, es el hecho de que obviamente la función de control está consolidada, muy consolidada, y a la parte de ayudar al ciudadano, que también se lleva desde proyectos estratégicos, pero que tampoco será hoy en lo que yo quería centrarme. Porque, de hecho, los retos para este 2025, pero no me cabe ninguna duda, vamos, a nadie supongo, 26, 27, 28, 29 y hasta donde lleguemos con nuestras fuerzas, pues van a estar centrados en iba a decir en el RIA, pero no en el RIA, en la inteligencia artificial. Yo creo que el reglamento de inteligencia artificial ha dado un peso específico a la materia, con lo cual tenemos toda una serie de obligaciones, pero tiene un ámbito de aplicación acotado. Y el otro ámbito de aplicación que no entra dentro del RIA también lo hemos de tener presente, porque si se enfoca este enfoque en el riesgo del reglamento de inteligencia artificial y en el alto riesgo, no podemos dejar de ver que hay otros ámbitos que van a seguir teniendo obligaciones que ya tienen. Obviamente porque todo el tema de protección de datos está muy conectado. Gran parte de la información que se conecta, que se utiliza para el entrenamiento, el desarrollo de la inteligencia artificial, van a ser datos personales, sea de alto riesgo o no sea de alto riesgo el sistema, con lo cual necesitamos también tener ese conocimiento. Y, por tanto, esa es una parte que no queremos tampoco dejar de lado. Por una parte, lo que es inteligencia artificial y también un enfoque muy específico en el RIA, porque aquellos que lo estéis leyendo, porque ya no digo hayáis leído, porque es que no acabamos nunca, o sea, no es aquello que no hay manera, con lo cual que lo estemos leyendo, estoy segura que entenderéis lo que quiero decir cuando os hablo de la complejidad del texto en cada una, ya no de los artículos, en cada una de las frases que tiene. Es decir, yo me decía el otro día con Esther que he tenido que volver a los apuntes que hacía cuando iba a la universidad, volver a aquello a estudio puro y duro para entender qué es lo que se nos está diciendo. Y justamente desde proyectos estratégicos, nosotros en lo que nos enfocamos es
actualmente, llevamos ya también el año pasado, pero este año, en temas de formación. Y creo que un poco enlazando con lo que se hablaba antes en la mesa anterior, creo que la formación no es formación puntual, tiene que ser formación y consolidación del conocimiento, porque si no consolidas ese conocimiento es imposible que consigas realmente que las personas a las que afecta la inteligencia artificial o las que están involucradas en el diseño, el desarrollo, el uso, todo esto de la inteligencia artificial, consigan mover este tema. Formación interna en la propia Autoridad Catalana de Protección de Datos, porque es lo que os digo, es decir, es necesario consolidar los conocimientos y que todos aquellos, pensad que la Autoridad Catalana de Protección de Datos, aparte de ser una autoridad de control del reglamento del RGPD, ha sido nombrada por el Estado español también para ser autoridad de garantía de los derechos fundamentales, es decir, es una de las autoridades mencionadas dentro del reglamento de inteligencia artificial y, por tanto, también esa necesidad. Y, por otra parte, nos enfocamos también a lo que sería formación externa. Por una parte, formación externa en el ámbito de lo que nosotros llamamos DPD en xarxa, que es una red de delegados de protección de datos de Cataluña, abierta a todas aquellas personas que sean DPDs de alguna entidad con sede en Cataluña. Es decir, que no es decir, al final tuvimos que abrir porque había muchas peticiones y se abrió la posibilidad de que personas que no siendo de Cataluña o no teniendo despachos externos, por ejemplo, que no están en Cataluña, pero que sus clientes sí están en Cataluña, pueden formar parte de esta red de delegados de protección de datos. Y ahí, ¿no?, en este DPD en xarxa, que al final es una comunidad de aprendizaje, una comunidad en la que se comparte experiencias. Es decir, hace no mucho una delegada de protección de datos ponía en uno de los forums: oye, ¿me podríais pasar alguna instrucción del tema del uso del ChatGPT? ¿Estáis trabajando en esto en las administraciones públicas? Es decir, se comparte información al objeto de que tengan facilidad, ¿no? Esa soledad del DPD o de los profesionales de esto, pues un poco encontrar. Y como creemos que el DPD va a ser clave en el desarrollo del reglamento de inteligencia artificial, por la parte que va a tocar de datos personales, pero también por la parte de funcionamiento estratégico de estos sistemas dentro de las organizaciones, una parte muy importante de la formación que tenemos planeada en el año 2025 va a ser enfocada a IA y reglamento de inteligencia artificial. Por ejemplo, el primero que haremos es uno dirigido por un tecnólogo y específicamente destinado a que nos explique en términos que podamos visualizar los juristas los conceptos tecnológicos, ¿de acuerdo? Para a partir de aquí poder seguir construyendo y tomando conocimiento de lo que supone el RIA. Vamos, que esa lectura nos ayude un poco en esa lectura que estamos. También en temas de espacios de datos de salud. Pero, de hecho, yo más que nada era plantear la existencia de este DPD en xarxa, de esta red de DPDs, porque fue aquí, ¿no?, donde se consolidó un grupo de trabajo que ha estado trabajando a lo largo de todo un año y desarrollando este modelo, le llamamos modelo FRIA, ¿no?, este modelo para hacer evaluaciones de impacto sobre derechos fundamentales del artículo 27 del RIA, entre otras cosas, luego lo señalaré, y que fue el núcleo, ¿no?, que impulsó, que nos llevó hasta aquí. No sé si... Sí. Sí, bueno, Joana, yo creo que ahora no nos puedes dejar con esta inquietud, ¿no? Es que no sé cuánto tiempo llevo con el rollo con una persiana. No te preocupes, yo recorté, no pasa nada. Yo creo que, aunque tengamos, y lo tenéis disponible, por supuesto, en la web de la autoridad, el modelo, si en unos minutitos brevemente nos puedes explicar pues un poquito cómo nace su estructura, ¿no?, brevemente, para que... Sí, de hecho, lo traigo porque yo soy de papel, soy ya vieja, no necesito...
Y sí, lo tenéis, está en catalán, en castellano y también en inglés. Es decir, al final queríamos que el modelo fuera eso, un modelo que sirviera tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y por eso lo hicimos. De hecho, la idea de hacer el modelo de evaluación de impacto, que veis que sonrío mucho porque es que estoy muy contenta con el modelo, aunque nos ha llevado mucho trabajo, sobre todo en estas últimas Navidades. Pero nació no como con la idea ya prefijada, vamos a hacer un modelo para hacer las evaluaciones de impacto, no. Es decir, nosotros a principios del 2023 teníamos contacto ya con Alessandro Mantelero, en este caso porque era una manía personal mía el tema de las evaluaciones de impacto en derechos fundamentales, porque vengo del mundo constitucional, y le invitamos para hacer un taller sobre evaluaciones de impacto en protección de datos, me dijo él en aquel momento, en el ámbito de la inteligencia artificial. Y se hizo en diferentes ámbitos, en la Escuela de Administración Pública, luego se hizo un taller específico para los delegados de protección de datos del mundo universitario, y a partir de ahí, como en julio del 23 se abrió la red de delegados de protección de datos. Bueno, y como somos así animados y tal, decimos, oye, ¿y esto por qué no? Como ya era una de las ideas, hacer grupos de trabajo dentro de la red, ¿por qué no hacemos un grupo de trabajo para analizar este tema? Bueno, a hacer el encargo. ¿Y qué título? Pues nada, evaluación de impacto en derechos fundamentales. Bueno, pero es que todavía... No, evaluación de impacto, luego ya veremos qué sale de esto. Y empezamos así, es decir, se estructuró, se invitó a participar a delegados de protección de datos del mundo universitario porque lo queríamos acotar, pero al final se generó tanto interés que acabó viniendo gente del mundo local, gente del mundo sanitario y finalmente gente del sector privado. Y eso nos dio una amplitud de experiencia y de conocimiento para integrarlo que nos fue muy bien. ¿Por qué? Porque este modelo... A ver, modelos hay, ¿no? Antes se hablaba del modelo de Uderia también, hay un modelo en Canadá, pero este modelo que nosotros queríamos diseñar, queríamos que fuera un modelo sencillo de utilizar, es decir, que no te compliques la existencia, pero que sea sencillo no significa que sea fácil. Significa que la estructura es sencilla y que está basado en la metodología de análisis de riesgos comúnmente utilizada para hacer también evaluaciones de impacto en protección de datos. Pero eso no exime de que tengan que ser expertos, que conozcan los fundamentos jurídicos de los derechos fundamentales, que conozcan el análisis y la gestión de riesgos, que conozcan también qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Por tanto, es sencillo en ese sentido. Pensad que nosotros, ¿cómo lo estructurábamos? Bueno, teníamos reuniones virtuales, también hubo algunas reuniones presenciales. Las diferentes personas del entorno del grupo de trabajo proponían casos, se hacía una primera evaluación de si encajaba o no, porque tenían que ser casos reales que se estuvieran poniendo en práctica, es decir, que realmente pudiéramos aprender y comprender y aplicar el modelo para ver si funcionaba. Se elegían una serie de casos, incluso algunos empezaron, pero no se acabaron de consolidar porque cuando el que proponía el caso hacía toda la etapa previa de investigación. Luego se ponía en común en una o dos reuniones con todos para que todos en la identificación de los diferentes derechos fundamentales afectados pudieran aportar esa experiencia, ese conocimiento y se pudiera identificar cuáles eran los impactos específicos, qué medidas se podían aplicar. Pensad que los casos de uso eran casos reales y algunos se estaban implementando y generó modificaciones en el diseño, porque de hecho este modelo es un modelo es iterativo, es circular, pero la idea es de que sea ex ante, es decir, que sirva para el diseño del sistema. Y, por tanto, que sirva para el diseño tiene que decir que desde el primer momento, aunque luego se vuelvan a revisar si las medidas, no sé. Una de las cosas que es importante en este modelo es el contexto. Por eso os digo que es en casos reales, porque el contexto de uso de un sistema de inteligencia artificial impacta directamente en los riesgos y en las medidas a aplicar. Uno de los casos que encontraréis aquí, porque están todos publicados, es decir, vais a encontrar el modelo, es decir, la explicación de cómo utilizarlo, vais a encontrar las plantillas para poder desarrollarlo y aplicarlo, y además vais a encontrar 4 casos de uso de cómo se ha aplicado el modelo. Y hubo algunos que, por ejemplo, decían, bueno, se quería utilizar un sistema de análisis de evaluación de los estudiantes. Claro, ¿pero en qué contexto?
porque no es lo mismo en el contexto universitario que en educación primaria, por ejemplo. Con lo cual, se analizaron también incluso algunos casos que no han llegado a publicarse, pero que estamos luchando ahí para que acaben publicándose, en los que en el contexto sanitario también había complejidades específicas, teniendo en cuenta si iba dirigido a pacientes o si iba dirigido a profesionales sanitarios. Por tanto, es un modelo que tiene muy en cuenta elementos adicionales para poder valorar el contexto concreto del caso de uso, si no sirve. Es decir, tiene que poderse aplicar y a partir de aquí ir identificando, ¿no?, los impactos, cuáles son las medidas. Bueno, tiene las fases típicas que tiene un modelo, no me voy a enrollar más con eso, lo vais a poder encontrar tanto en la web de la PDCAT como en la web de DPD en xarxa. Si alguno es DPD de alguna entidad en Cataluña, os animo a que os hagáis miembros. No, es gratis, aunque sea de Cataluña, es gratis. ¿Vale? Con lo cual, ahí tenéis, bueno, las fases típicas, os decía, la fase de planificación y determinación del alcance, recopilación de datos y análisis de riesgos, y luego finalmente la de gestión de riesgos y volver a empezar. ¿Vale? Y bueno, esto, ya os digo, no entro más, no sé si me da para explicaros lo que queremos hacer más ahora o ya vais fuera de tiempo. Pues no lo sé, ahora lo miramos. Yo deciros, animaros, porque ahora os contará Joana el futuro de este modelo, pero desde luego los que hemos participado con un caso práctico ha sido un momento de enriquecimiento, de compartir con muchos DPDs pues el hecho que todo el mundo vea tu caso y que se discuta en abierto, y las medidas y controles que estás proponiendo y cómo vas bajando ese riesgo inicial a un riesgo residual aceptable. Yo creo que es una práctica muy sana, sobre todo a los efectos de esta inseguridad jurídica que tenemos todos con el reglamento, ¿no?, que nos coloca un poco en el 2016, cuando, ¿no?, si te miras una PIA que habías hecho en el 2016 y la miras ahora y dices, ay, madre mía, esto lo escribí yo. Pues bueno, yo creo que democratizar las frías en esta iniciativa maravillosa de la PDCAT ha sido sin duda un lujo, y veréis que el modelo de derecho está muy aterrizado, y luego pues sin duda los casos yo creo que también pueden ayudar. Brevemente, Joana. Nada, ¿ves? 4 puntos. Venga, va. Venga. Me fío. No, más que nada, sí, más que nada porque los retos de futuro creo que también nos pueden implicar a todos vosotros y a los que también puedan coger ideas de aquí. Primero porque queremos seguir ampliando los casos de uso, es decir, no queremos cerrar el grupo de trabajo. De hecho, ya hay algunos casos que se están analizando para ver si pueden continuar. Con lo cual, dentro de la red, es decir, pensad que la red de delegados de protección de datos la impulsa la autoridad de control, pero es de los DPDs. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros abrimos grupos, cerramos grupos, pero no participamos activamente, justamente para que sea un entorno libre, un punto de encuentro de los DPDs. Y esto lo decía porque Esther ha dicho, sí, lo debatíamos en grupo. Sí, se debate en grupo porque se crea un grupo cerrado dentro de la red que solamente tienen acceso y que además es confidencial. Pensad que hubo casos que se discutieron y no se han publicado porque finalmente no se ha considerado oportuno. Por tanto, animaros a todos aquellos que creáis que podéis tener un caso para llevar al modelo, de poderlo trabajar dentro del grupo de trabajo, y además con el soporte desinteresado de Alessandro Mantelero, para poder, sí, porque ya no nos da para más este año el presupuesto, vamos a poder siguiendo hacer cosas. Otro, porque una de las cosas que tenemos muy clara es que el modelo necesita aterrizarse más en que las personas puedan conocer, y por tanto la necesidad de formar sobre el modelo. Y aquí también abiertos a colaborar con las diferentes organizaciones profesionales para poder formar en este contexto, en el tema de talleres, no nosotros, es decir, buscar elementos, pero sí que se pueda conocer y que efectivamente pueda ser útil. Igual que nos pasó con las evaluaciones de impacto en protección de datos, que al final teníamos que desarrollar estos ámbitos, pues también creo que esto podría ser realmente útil para los profesionales. Joana, tenemos que ir finalizando, perdón. Vale. No. O sea, yo soy, a ver, vale, ya me callo. No, simplemente para eso. Es decir, abiertos a todo esto, porque además otro de los proyectos es pasar
a integrar el modelo FRIA con el modelo PIA. O sea que estamos ahí, y perdón, es que me animo con el tema. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición por si necesitáis información adicional sobre el modelo. Gracias. Gracias. Sí, no sé si le podemos dejar 2 minutos a Marco para que nos explique. No. Que, Yo tengo... sí, por supuesto. Por favor. Y que estoy en otro grupo de trabajo que también reitero todo lo que explicaba Joana, muy bien explicado en cuanto a la estructura y al valor que hay que darle a la DPD en xarxa. O sea que públicamente, que ya lo he hecho en privado, os felicito y os damos las gracias porque es realmente una herramienta que la vamos a utilizar. Los que no la conozcáis, os conectáis ya, lo tenéis en inglés, os puede servir para los clientes, a nosotros nos está sirviendo. Sí, en español también. Muchas gracias. Sí, pensar que es un grupo de trabajo, pero hay muchos otros grupos de trabajo dentro. Perfecto, pues oye, nos quedamos, no sabe poco. Seguimos ahora también con un tema súper interesante. Marcos. No, claro, los retos para los profesionales de la privacidad. A ver, después de todo esto tenemos... 36 folios aquí apuntados, tal. No, en serio. No, yo me voy a primero agradecer a Enatic, a Belén, a Rodolfo, a Esther la invitación. Gracias por contar con APEP, pero yo voy a ajustarme mucho al tiempo. En APEP también organizamos congresos y sabemos el estrés que origina los retrasos en las mesas. Lo voy a reducir mucho. Para empezar, casi una reflexión del final. Los profesionales de la privacidad y los delegados y delegadas de protección de datos llevamos los retos en el ADN. Es decir, esto de los retos de los profesionales, no, eso ya va aquí. O sea, ya estamos acostumbrados. Hemos pasado en pocos años de ser una rama del derecho desconocida, de ser unos profesionales de la abogacía, pues no me atrevo a decir de segunda, pero casi residual, a ser un elemento primordial, principal, transversal en las organizaciones, y eso pues se debe principalmente a un impulso de la cultura de la privacidad en nuestro país, impulsado por los propios profesionales, por las autoridades de control, por los medios de comunicación, por los ciudadanos, que al final hacen que se impulse la protección de sus derechos y libertades y lleva a todos, o nos lleva a todos a este punto. Lo llevamos en el ADN o en la sangre porque estamos a punto de superar, más nos vale, el Reglamento General de Protección de Datos. Claro, no hace tanto, pero es que estábamos con una normativa de 1999 y con un Real Decreto de Desarrollo de 2007 que en comparación era un pinta y colorea y no te salgas de la raya. Teníamos una normativa tasada con medidas de seguridad, aplicas esto, y ahora pasamos a un sistema, bueno, ahora en 2016-2018 pasamos a un sistema basado en responsabilidad activa, en base a análisis de riesgos y con sanciones multimillonarias. Entonces, eso es algo que yo creo que sí que hemos superado y, de hecho, ha convertido a los profesionales de la privacidad, a los delegados y delegadas de protección de datos de España en un referente en Europa, de los mejores preparados en Europa. Retos, por resumir algunos de los que tengo, y muchos ya los habréis dado cuenta de las mesas anteriores, yo creo que el primero y el más esencial en este momento es que tenemos que hacer bien nuestro trabajo y demostrarlo. Cada vez es más difícil porque estamos en un aluvión, en un tsunami normativo de los últimos años. Es horroroso. Es horroroso para nosotros como profesionales, que tenemos que aprender, y para las entidades, para las organizaciones, para las empresas que se tienen que adaptar a esto. En 2 años, o sea, la Data Act, la DORA, NIS2, DSA, DMA, el Reglamento de Inteligencia Artificial. Yo siempre he dicho y he mantenido que el Reglamento General de Protección de Datos es una norma dura, muy dura, pero lo suficientemente flexible para permitir el desarrollo del negocio.
y que permitía a las empresas pues, equilibrar, balancear lo que es el cumplimiento normativo, la defensa de los derechos y libertades de las personas con pues, su desarrollo económico. Ahora, con todo este tsunami normativo, empiezo a tener ya mis dudas, especialmente de cara a las pymes, que se ven absolutamente sobrepasadas. Con lo cual, esto nos lleva a que nosotros, los abogados, los profesionales de la privacidad, los delegados y delegadas de protección de datos, tenemos que ayudar, tenemos que convertirnos en un elemento diferenciador, en un valor añadido, que no se nos vea como un gasto para las organizaciones, sino como una inversión, una pieza clave. No podemos ser el stopper, no podemos ser el señor no, yo lo vengo diciendo toda la vida, es muy fácil decir no. Y cualquiera puede decir, no, eso no se puede, eso está prohibido, eso no. No, de lo que se trata es de remangarnos, conocer los tratamientos, conocer lo que está pasando y aportar valor. Evidentemente esto tiene un precio, tiene un coste, que es otro de los elementos clave que tenemos que impulsar. Tenemos que acostumbrar al mercado a que no puede lanzar licitaciones de 600 euros al año en un ayuntamiento para un DPO. De otras cosas, porque eso es imposible. Lo que es imposible es que haya delegados de protección de datos nombrados, registrados en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos que lleven a 13.000 responsables. O sea, eso no puede ser. O sea, aquí lo que se tiene que hacer es buscar un sistema para el cual, pues, cuando haya que hacer un procedimiento sancionado, una inspección a una empresa, se le diga, oiga, ¿usted tiene delegado de protección de datos? Sí, venga, pero vamos a ver lo que hace ese señor o esa señora. A ver, actas, informes, recomendaciones. Lo que no vale es que por tener a una persona nombrada que puede ser sabe Dios quién, pues esto ya es una eximente o una disminución de la responsabilidad. Eso no puede ser. Porque es la única forma de que esto avance es con gente capacitada y formada, que es el segundo punto de los 3 que voy a contar, que si no, no me da tiempo a más. O sea, ahora la formación va en vena. O sea, la formación para nosotros es clave. Formación y capacitación. Si no, estamos fuera del mercado. Estamos fuera del mercado. Porque las empresas tienen que cumplir una cantidad de cosas normativas brutales. Y cada vez demandan más. No te piden, bueno, hazme la protección de datos. No, te piden, oye, la protección de datos y el IA. Y el reglamento de inteligencia artificial. Y también el NIS. Y también el no sé qué. Entonces, o estás fuera. Entonces, la formación en ciberseguridad, en inteligencia artificial, en temas financieros. En APP empezamos esta semana un curso especial de protección de datos en el ámbito financiero. Tenemos el sanitario. Es decir, hay que estar. Eso lo digo sobre todo a los más jóvenes. ¿Vale? Que enhorabuena por venir, que últimamente no se ve tanta juventud en eventos como estos. Y que a ponerse las pilas. El tercer reto y fundamental relacionado con una cuestión que decía al principio. O sea, no podemos perder la posición que tanto nos ha costado ganar en las organizaciones. Ahora el delegado de protección de datos reporta al más alto nivel de las organizaciones. Tenemos un peso que nos ha costado trabajo y esfuerzo llegar. Ahora podemos ser desplazados muy fácilmente. Ahora viene un señor que dice que es experto en inteligencia artificial, lo ponen ahí y tú fuera. No, o sea, tampoco estoy diciendo que el delegado de protección de datos sea el llanero solitario y asuma absolutamente todo, porque eso tampoco creo que sea la mayor o la mejor fórmula. Aquí se trata igual de estar en un equipo multidisciplinar, capacitarte y entender a otros tipos de perfiles en las organizaciones, trabajar en los modelos de gobernanza de inteligencia artificial, trabajar en los modelos de gobernanza de datos y, al fin y al cabo, ser un elemento útil para las empresas. Y cierro, puedo seguir, pero voy a cerrar con solo una conclusión. A mí no solo me gusta hablar de los retos, porque yo creo que los retos aportan oportunidades. Y estamos en una oportunidad muy, muy buena para seguir posicionados, para seguir creciendo profesionalmente y seguir continuando con una carrera que va a ser dura, pero una carrera muy prometedora, y no puedo cerrar sin decir que la aprovechemos.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marco. Sí, mega... Perdón. Suerte. Mega condensado, ¿no? Suerte que como ya conocéis estas cosas, nos lo perdonas todo. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Cerramos esta mesa con las palabras de Paco. Atención a las acciones colectivas que nos puedan llegar. Vamos a ir pertrechándonos, vamos a ir formándonos, vamos a ver cómo las podemos evitar. Herramientas desde las autoridades, bienvenidas sean. Ese pionero modelo de Frías será acogido sin duda por la comunidad, yo creo que con los brazos abiertos, o sea que gracias a esa iniciativa. Y por supuesto las asociaciones de profesionales, todas, ENATIC, APEP y SMS Forum, una súper oportunidad a todos para seguir creciendo y para mitigar esa nuestra soledad y esa inseguridad jurídica de la mano de compañeros y compañeras. Gracias a todos.